Gracias, hermanos y hermanas, Dios me les bendiga. Damos gracias a Dios por otro día en que podemos reunirnos en el nombre de Jesús y podemos también, por supuesto, alabar al Señor, adorarle, gozarnos en Cristo Jesús. Seguimos adelante en medio de todas las cosas y el día de hoy quiero comenzar con una serie de dos mensajes. Una serie de dos mensajes basados en la primera carta de Pedro, en el capítulo 4. La primera carta de Pedro en el capítulo 4. Y este capítulo me impactó y me llamó mucho cuando comencé a profundizar en él, porque tiene dos mensajes. Un mensaje de reto y reflexión y tiene otro mensaje de consuelo y entendimiento. Pero hoy vamos a hablar acerca de ese mensaje de reto y reflexión. Y primero comienzo haciéndome la pregunta, ¿cómo están viviendo hoy en día muchos cristianos? Y cuando me hago esta pregunta es porque he visto que muchos analistas cristianos realmente han evaluado cómo es el nivel en este tiempo del cristianismo en diversos países, no solamente en Latinoamérica, sino también en Europa, en Norteamérica. Y pues hay dos extremos, ¿no? Pero hoy en día muchos cristianos, su nivel de compromiso ha menguado a tal forma que viven un evangelio de Cristo no como una forma de vida, porque el evangelio de Cristo es una forma de vida. Pedro dice eso, y ustedes en toda su manera de vivir compórtense así. ¿Ok? Entonces el evangelio de Cristo es una forma de vida, pero muchos lo tienen como una costumbre, como una, permítame utilizar esta palabra, como una ocasionalidad. Y cuando digo ocasionalidad es que lo viven de forma irregular, lo viven de forma intermitente. Solo lo buscan o cuando pueden, o cuando hay problemas, o cuando hay una necesidad. Muchos cristianos viven de esta manera. Pero mientras todo está bien en su vida, con el mundo, no en el mundo, sino con el mundo, mientras todo está bien en su vida con el mundo, dejan a Dios y a su vida como cristianos en un tercer o un cuarto plano de interés o de necesidad. ¿Quiénes son los cristianos? La Biblia dice que en el libro de los Hechos en Antioquía se les llamó por primera vez a los que seguían a Jesús cristianos. ¿Quiénes son los cristianos? Porque muchas personas pueden decir, no, es que yo soy cristiano, pero ¿realmente lo es o no? No es simplemente un nombre. No todo el mundo que dice que es cristiano lo es. Los cristianos somos los discípulos de Cristo, somos los seguidores de Cristo, somos ejemplo de Cristo al mundo que está apartado de Dios en sus vidas, en su forma de ser, en su accionar, en su forma de vivir, que no obedecen la palabra, que no buscan ser ejemplo de lo que demanda la Biblia, de que son hijos de Dios. Porque muchos entonces, no, yo soy cristiano, pero realmente no lo son. Así decir, no, yo soy hijo de Dios, no toda persona que dice es hija de Dios lo es, sino todo aquel que ha recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Entonces, me atrevo a hacer esta pregunta más directa. ¿Es usted en verdad cristiano? ¿Es usted en verdad cristiana? Si decimos que amamos a Dios, nuestra obligación, ¿cuál es? Obedecer sus mandamientos. La Biblia dice, el Señor Jesucristo dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Es decir, si tú eres cristiano, te identificas y es tu identidad el ser un cristiano o una cristiana, entonces nosotros debemos obedecer los mandamientos de Dios en su palabra. Ahora, decía que muchos toman el evangelio como una ocasionalidad y muchos están siendo ocasionales en su deber como cristianos. Repito, de amar a Dios, de obedecer su palabra, de caminar en santidad,
de poner en práctica su propósito de servir por medio de los dones que Dios le ha dado, de congregarse fielmente como enseña la palabra, de caminar en amor, en fe, en credulidad, en servicio, siendo de fiel testimonio al mundo de quién somos en realidad. Sin embargo, si con toda situación que nosotros vivimos, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, aún permanece fieles, pues sigue adelante. No desmayes. ¿Por qué? Porque hoy en día, donde el mundo se está alejando cada vez más y más de la luz de Cristo para envolverse en las tinieblas de la perdición, se necesita de hombres y mujeres con una actitud como los hermanos de la primera iglesia, como los hermanos de la iglesia de Jerusalén, como los hermanos de la iglesia de Antioquía, de ellos llenos de fe, llenos de poder, de amor, de fidelidad, llenos del Espíritu Santo, y que sean de ejemplo y testimonio fiel, sean testigos de la luz de Cristo a las personas que están en tinieblas. Y eso es hoy que se está necesitando. Hoy el mundo necesita de esos hombres y mujeres cristianos, no simplemente por palabra o por decirlo soy, sino por acción, por convicción, por determinación, por fe, por ejemplo y por testimonio. Amén. Ahora, ¿cómo debe ser la actitud de los cristianos en estos últimos días? Y ese es el primer mensaje que hoy quiero compartir con ustedes. ¿Cómo debe ser la actitud de los cristianos en estos últimos días? En Apocalipsis capítulo 3, versículo 2, antes de entrar realmente en el estudio de Primera de Pedro, capítulo 4, Apocalipsis 3, versículo 2, ese es el título, ¿cómo debe ser la actitud de los cristianos en los últimos días? Pero Apocalipsis dice, le dice el Señor a los hermanos de la iglesia en Sardis, una de las iglesias que estaban en ese tiempo, en el tiempo de Juan el apóstol. Él tenía ya cerca de 90 y tantos años, habían pasado más de 90 años, ya casi 100 años del evangelio haberse desarrollado, había muchas iglesias, pero había una en la cual le dice este mensaje, le dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Mira las palabras que el Señor está hablando para con la iglesia. Pues si tú no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero viene el versículo 4. Ahora el versículo 4 de Apocalipsis 3 dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Vuelvo a repetir, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Y este texto a mí me llama la atención en el sentido de que concuerda con lo que estoy hablando plenamente. En que dentro del cristianismo, vamos a decirlo así, dentro de la iglesia de Cristo a nivel general, hay ese tipo de cristianos a los cuales el Señor reta, les llama a reflexionar, les dice: no andas bien, necesitas entender, necesitas arrepentirte, necesitas velar, necesitas un cambio. Pero también hay otras que le dice: muy bien, siga adelante. Pero dice: pocas personas que no han manchado sus vestiduras y que andarán conmigo en vestiduras blancas, porque andan de forma digna. Hermanos, es un reto para nosotros también en este tiempo, como lo fue en tiempos pasados, vivir como esos hijos de Dios a los cuales el Señor se enorgullece. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos gustaría enorgullecer a nuestro Padre Celestial? ¿Sí me está entendiendo? ¿O será que nuestro nivel de expectativa del orgullo de Dios por nosotros es muy bajo? Creo que estamos mal entonces. Creo que estamos muy mal si no entendemos lo que significa el querer enorgullecer a nuestro Padre Celestial.
¿Cuántos de los que estamos aquí, comienzo con esto, les gustaría ser orgullo para sus padres, como hijos? Entonces, si nos gustaría ser orgullo para nuestros padres terrenales, ¿cuánto más nos debería a nosotros gustar que nuestro Padre Celestial se sienta orgulloso de nosotros? ¿Sí me está entendiendo ahora? Y ese es el punto para nosotros. ¿Cómo estoy yo accionando? ¿Cómo es mi actitud que hace que mi Padre Celestial o se sienta orgulloso de mí o se sienta triste por mi vida como hijo, como hija de Dios? ¿Sí está conmigo? Primera de Pedro capítulo 4, versículo 1 en adelante. La pregunta principal es: ¿cómo debe ser la actitud de los cristianos en los últimos días? Pues está la primera respuesta. En los últimos días los cristianos debemos tener una actitud de compromiso. ¿Debemos tener una actitud de qué? Versículo 1 y versículo 2. Versículo 1 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también ármense del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las, dice allí, concupiscencias. ¿Sabe lo que significa concupiscencia? Sus deseos, bajas pasiones, las pasiones de la carne, deseos que no honran a Dios, sino que deshonran a Dios. Sino dice conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios. Entonces, vuelvo a repetir esta parte: para no vivir el tiempo que resta en esta tierra conforme a los deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Amén. Puede decirle que está a su lado: Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Y el compromiso que Dios nos llama a tener no es más grande, escuche esto, que el compromiso que tuvo Jesús al soportar el sufrimiento por nuestra salvación. El compromiso que Dios nos está llamando a ti, a ti, a ti, a mí, para que nosotros tengamos en nuestra vida, no es más grande que el compromiso que Jesús tuvo cuando Él sufrió en toda tribulación para nuestra salvación. Mi hermano, mi hermana, en estos últimos días de la tierra, porque Cristo viene pronto, necesitamos tener un gran compromiso con Dios para poder soportar las tribulaciones que vienen a la iglesia de Cristo antes de la venida del Señor. Porque van a venir tribulaciones más y más fuertes cada vez. Van a venir persecuciones más y más fuertes cada vez a la iglesia de Cristo. Y me gusta o prefiero ser llamado Magor Misabit. En el Antiguo Testamento le decían a Jeremías así. Le decían: ave de mal agüero, cuervo de malas noticias. Eso significaba Magor Misabit. Porque cuando Jeremías hablaba, no les decía todo va a salir bien, todo va a estar perfecto, el enemigo va a recaer rendido a sus pies, sino apréstense, arrepiéntanse, busquen de Dios, prepárense para el momento malo, prepárense para la situación difícil. Así era Jeremías. Y es mejor, hermanos, estar advertidos y preparados para algo, así no suceda, que cuando algo viene a suceder, nunca me dijeron nada, nunca me advirtieron, nunca pude, y muchas almas entonces pueden perderse. En el Antiguo Testamento le decía el Señor a uno de los profetas: tú eres el atalaya. El atalaya es aquel que está montado en una garita arriba, en una torre, y está observando siempre el camino. Está observando para ver si viene un enemigo a atacar a la ciudad. Y era el deber del atalaya que cuando venía el enemigo tocaba entonces la alarma, y la alarma hacía entender a los habitantes que estaban en la ciudad: viene el enemigo, tenemos que prepararnos, tenemos que resguardarnos, tenemos que estar listos. Y le decía: tú eres el atalaya. Y si cuando viniera el enemigo y tú le advirtieres o no le advirtieres, la sangre del que murieres será sobre tu cabeza. Pero si tú vienes y le adviertes y el enemigo no, la persona no se apresta,
entonces si muriere, la sangre será sobre su propia cabeza, no sobre ti, porque ya tú has cumplido tu objetivo, tu compromiso. Y ese es el compromiso, porque no solamente el que predica, el pastor es el atalaya. Todo cristiano es un atalaya de Dios. Dígale que está al lado suyo, usted es un atalaya de Dios. Eso, hermano y hermana, es un compromiso. ¿Sí o no? Porque si usted no advierte al que está a su lado, al que, y no hablo de aquí, ¿no? Al que está al lado suyo, su familia, sus vecinos, sus amigos, los que llegan a su casa, de que si esa persona no viene a Cristo Jesús y muere sin Cristo, su destino es el infierno, no advierte, la sangre, la culpa también caerá sobre usted. Oye, pastor, pero un momentico, si la salvación es personal, ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Hay un compromiso o no hay un compromiso, iglesia? Porque nuestro deber como hijos de Dios es predicar el evangelio. ¿Cómo debe ser entonces nuestra actitud en estos últimos días? Es por eso que le estoy diciendo que esta primera parte de la palabra de que dice el capítulo 4 de Pedro es ya una palabra de reto y de reflexión para nosotros. Hermanos, Jesús nos dice, prepárense, tengan compromiso por lo que viene para ustedes. Porque cada iglesia tiene también sus tiempos de sufrimiento. No son tiempos buenos solamente, son tiempos difíciles también. Pero no solamente son tiempos difíciles, vienen tiempos también de refrigerio. Pero hay compromiso en cada iglesia, en cada uno de nosotros. Y Jesús también nos dijo que en Mateo 16:24, no está ahí, pero 16:24 dice, el que quiera venir en pos de mí, ¿qué dice? Tome su cruz y sígame. Jesús entonces nos dice a nosotros, tengan compromiso. El que quiera venir hacia mí tiene que tomar su propia cruz. Y tomar nuestra cruz significa comprométase y no mire hacia atrás. También el Señor dijo en uno de los evangelios, el que pone sus manos en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Y cuando dice mira hacia atrás, es que usted puso las manos, yo creo, Señor, soy hijo tuyo, yo ahora obedezco el evangelio, ahora yo obedezco tu palabra, ahora yo obedezco tu llamado, sigo adelante, Señor, arando, incluso el terreno que sea, pero yo estoy arando, Señor. Pero cuando si viene y voltea hacia atrás significa, ay, y la vida tan buena que yo tenía antes. Yo creo que voy a añorar un poquito de esa vida pasada sin Cristo. Entonces comienzas a desear esa vida, comienzas a anhelar esa vida y comienzas entonces a decir, bueno, ya yo tengo la salvación, ya yo estoy bien. Yo creo que si me voy un poquito para acá para recordar esos buenos tiempos, porque mira, Señor, que me has dado golpes duros, y me voy para acá, entonces estoy negando lo que el Señor me ha dado. Hermanos, así de directo es el mensaje del evangelio para nosotros. Y es por eso que ahí en primera de Pedro nos dice a nosotros que debemos armarnos del mismo pensamiento que Cristo Jesús tuvo. ¿Sí está conmigo? Vuelvo a repetir, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también ármense ¿de qué? Del mismo pensamiento. ¿Y qué pensaba Jesús cuando padeció por la carne? Él pensaba por sí mismo, él pensaba en amor por la humanidad. Él no simplemente pensaba en su deseo propio o en su beneficio propio o en su peculio propio. Él buscaba es cumplir con el compromiso, con el objetivo que el Padre le había dado. Hermanos y hermanas, cuando nosotros nos desenfocamos del pensamiento, del compromiso y del objetivo que Dios nos ha entregado, salimos derrotados. Yo les decía hace unos domingos atrás que nosotros estamos en una batalla continua. Es una batalla en el espíritu, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón, a nuestro alrededor. Hay dardos que están constantemente cayendo sobre nosotros para hacernos decaer, para hacernos separarnos del propósito por el cual Dios nos llamó. Y muchos de nosotros somos derrotados en nuestras batallas contra el pecado porque nos rehusamos a sacrificar
algo en esas batallas. Son tantas cosas que la carne nos hace arrastrar. Y cuando hablo de la carne, permítame explicar un rapidito esto, para ver que no estamos perdidos, sino de que somos nuevas criaturas. Ahora tenemos una naturaleza espiritual. Una persona sin Cristo tiene una naturaleza carnal, humana, pero su naturaleza espiritual está separada de Dios. Cuando viene a Cristo Jesús, esa naturaleza espiritual, al unirse con el Espíritu Santo, nace, crece, comienza a desarrollarse, pero nuestra naturaleza carnal permanece. ¿Por qué? Porque estamos en la carne. Y la carne está en una batalla continua contra nuestra naturaleza espiritual. Naturaleza carnal, naturaleza espiritual. Está en ese tira y encoge. Y si nosotros no nos entrenamos lo suficiente, en esa batalla perderemos contra la naturaleza carnal. ¿Sí me están entendiendo? Ok. No sé si ha visto, hay ahora grandes competencias de jalar la cuerda, ¿no? Y siempre los asiáticos ahora tienen unas técnicas tremendas que cuando vienen a jalar, todos se ponen inclinaditos así a 45 grados y comienzan todos a un mismo sentir, a un mismo movimiento. Y vi una vez una competencia donde las mujeres le ganaron a los hombres en esa competencia, porque la técnica y la unidad con que trabajaban pudo más que la misma fuerza. Y a mí me impactó eso. Me dijo, mira, o sea, la disciplina que ellos tuvieron pudo más que la fuerza que los hombres tenían. Así también en el espíritu. Si nosotros no armamos nuestro pensamiento de la mente de Cristo, del pensamiento de Cristo Jesús, vamos a perder las batallas. ¿Por qué? Porque hay ataduras en nuestra carne que están tan arraigadas que necesitamos disciplina, necesitamos compromiso para poder romper con esas ataduras y romper con ese pecado de la carne y caminar en el Espíritu. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué perdemos la batalla? Porque muchos cristianos solo quieren la victoria si se les da fácilmente. Es como decir a la hermanita o al hermanito que uno dice, oye, este hermano es intercesor o esta hermana es intercesora, y cuando ora, Dios le oye. Y ahí le va a usted rapidito, oye hermano, por favor, ore por tal cosa, porque yo sé que usted Dios le oye, pero usted no ora. Así queremos la victoria facilita, que otras hagan el trabajo que a nosotros nos compete. Una hermana me decía, pastor, ¿cómo hago? Todo el mundo diciéndome esto y aquello, y hermana ore, y hermana ore, y hermana ore, y estoy demasiado cargada con esto. Y dijo, no hermana, porque cada quien tiene que pelear sus batallas. Usted va a comenzar a decir, cuando le digan, mire hermanita, ore por tal cosa, vamos a hacer una cosa. Mi método de oración es este, tómelo. Comience usted a orar a tal hora, yo hago la oración general. Si usted quiere me acompañe, pero usted va a pelear su propia batalla. ¿Por qué? Porque creemos las victorias fáciles, hermano. Y Jesús, el Señor, nos llama a nosotros a tener una actitud que esté dispuesta, escuche esto, a sacrificar lo que sea en la batalla contra el pecado. En la batalla contra la carne. Mateo capítulo 5 versículo 29 en adelante dice, escuche conmigo, dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué dice? Sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si fuera literal, ¿cuántos de nosotros estuviéramos ya ciegos y sin miembros? Sí, usted dice, ay, Dios mío, ya tuviéramos una iglesia de tuertos y sin brazos, sin manos, ¿no? Claro, no es tan literal, no es literal lo que está diciendo ahí, pero nos está diciendo, tienes que sacrificar algo para vivir conforme a lo que Dios te está dando. ¿Cuántos quieren bendición de Dios? ¿Cuál es el camino para la bendición? Yo se lo he dicho una y otra vez, hermano. Obediencia. Ese es el camino.
Ese es el camino. Toda bendición de Dios está condicionada a una acción de obediencia de nuestra parte. No hay más. Si yo quiero bendición en algo, tengo que obedecer lo que la palabra me dice. Y es allí para nosotros. Pero ¿estamos dispuestos a ello? ¿Estamos dispuestos por lo menos a dejar eso que tanto nos gusta, pero sabemos que nos hace daño? Para ser bendecidos, para ser multiplicados, para tener sanidad, no solamente física, sino también mental, emocional, en nuestro ser. ¿Estamos dispuestos a decir no muchas veces? Esto tiene que hacernos reflexionar, hermanos. Esto tiene que hacernos entender. Ahora, mire lo que está diciendo. Entonces, Cristo padeció por nosotros en la carne. Y dice Pedro, vuelvo otra vez a Pedro, por eso debemos armarnos con el mismo pensamiento. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Porque quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y esa frase debe a nosotros despertarnos. Quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Vamos a Cristo Jesús. Él padeció en la carne, padeció lo que nosotros tenemos que padecer. Él llevó sobre sus hombros esa cruz, y en esa cruz fueron nuestros pecados. Y Él venció al pecado, pero también nosotros debemos hacerlo. Porque nosotros padecemos en la carne también. ¿Cómo que padecemos en la carne? Porque tenemos una batalla. Hay una batalla en nuestros miembros. Hay una batalla en nuestra mente, en nuestros corazones. Y mire algo, hermano. Cuando una persona ha sufrido persecución física por Cristo Jesús, cuando un cristiano, una cristiana ha padecido persecución física por Cristo Jesús, hay un cambio profundo en su perspectiva del Evangelio y en su perspectiva respecto al pecado y su deseo de las pasiones de la carne, de las comodidades de la carne. Sí, y escuche bien, es aquel que ha aprendido a vencer al pecado. En estos días se escuchaba el testimonio de un pastor en China. A mí me llegan por las redes, en noticias cristianas, la situación de los hermanos en varios países, de persecución que tienen. Hermanos, los hermanos en China la están llevando bien duro, bien fuerte, hermanos. Están siendo perseguidos. Si hay un pastor que no hace mucho fue condenado a 15 años de prisión por el simple hecho de ser pastor cristiano. Pero dice el testimonio de este pastor de que él, con su iglesia clandestina, porque a ella se le llaman las iglesias clandestinas, las iglesias oficiales son las que están con el sistema, para no decir otra cosa, si usted sabe que... Pero las iglesias clandestinas son las iglesias que buscan del Señor realmente y lo apresan. La esposa por 2 meses no supo de él, los hermanos orando, Señor, danos luz, ¿dónde está? Que sea liberado. Y un día, la llamada, y era el pastor. El niño agarró rápido el hijo y vino, mamá. Le dijo entonces, amor, me dieron 1 minuto solamente para hablarte. Te digo esto, ora al Señor para que me dejen 1 año aquí en la cárcel donde estoy. Y la mujer quedó, ¿pero por qué? Porque se ha convertido 2 guardias y se han convertido 5 presos. Y necesito seguir aquí para que otras personas sean salvas por Cristo Jesús. Y usted, si se pone en esa misma situación, si usted fuera la esposa, usted diría, mi esposo está loco. Pero su perspectiva del Evangelio cambió. Escuche esto, hermano. Y él decía, pídele al Señor, dile a la iglesia que oren para que me dejen 1 año aquí, para yo poder discipular a estas personas. Pasó 1 año y entonces, precisamente, le dieron 15 años. Y lo llamó otra vez y le dijo, amor, perdóname, no voy a estar por 15 años, pero ora para que ahora que me van a pasar a la prisión mayor, yo pueda ser instrumento para que muchos lleguen a los pies de Cristo. ¿Cómo está nuestra perspectiva del Evangelio? ¿Cómo está nuestro carácter? ¿Cómo está nuestra actitud en relación a lo que Dios ha hecho y lo que nosotros podemos hacer? Vuelvo a lo que dice Pedro.
quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y esa frase representa un estado espiritual de una persona, de un cristiano que ha sufrido, pero que ha tenido victoria en medio del sufrimiento. Escucha esto, que ha tenido victoria en medio del sufrimiento porque ha roto con el dominio del pecado. No significa que haya dejado de pecar porque seguimos en un cuerpo pecaminoso, pero que su vida pasada, dominada por el pecado, ya se ha terminado y ya no tiene dominio sobre su nueva vida en Cristo Jesús. ¿Sí me ha entendido? ¿Sí me ha entendido, hermanos? Decía Charles Spurgeon: hermano, hermana, te ruego que recuerdes que no se puede renunciar al pecado excepto por una comunión constante con el Señor Jesucristo. La única forma. ¿Cómo debemos vivir el tiempo que nos resta? Es la pregunta que hago hoy. Vuelvo al texto de Primera de Pedro. Y Primera de Pedro entonces dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y Pedro nos da dos referencias de tiempo que son útiles para nosotros para vivir en la actitud correcta como hijos de Dios. Primero, no vivas más en el pecado. Sencillo. No vivamos más en el pecado. El pecado ya no tiene dominio sobre ti. Dígale que está al lado suyo: hermano, hermana, el pecado ya no tiene dominio sobre ti. Antes, sin Cristo, éramos esclavos del pecado. Cristo nos dio libertad del pecado y la muerte. Ahora el pecado no se enseñorea de nosotros, sino que somos nosotros los que le abrimos la puerta si queremos. Porque tenemos en Cristo Jesús un espíritu no de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio. Tenemos el poder de Dios para amar a Dios más que al mundo y la carne, y tenemos el poder de Dios para tener el dominio suficiente para decir no a aquello que deshonra a Dios y desagrada a Dios en nuestras vidas. Amén, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. ¿Cómo debo vivir entonces? Y hago esta pregunta: ¿cómo usted y yo tenemos que vivir el tiempo que nos resta en esta tierra? ¿Cómo debemos vivir el tiempo que nos resta en esta tierra? Segunda de Pedro 3, versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza. ¿Será que Cristo viene? Sí, hermano, sí viene, y vi prontico. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, ¿qué?, procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Habla allí del tiempo de la gran tribulación. Pero recuerde lo que les leí acerca de Apocalipsis, cuando le dijo a los hermanos de Sardis: si no velas, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y aquí está diciendo esto Pedro: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Lea conmigo, versículo 11, dice: ¿cómo no debéis andar ustedes en santa y piadosa manera de vivir? Entonces, ¿cómo debo vivir yo como cristiano? El tiempo que me resta en la tierra, en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Mi hermano, mi hermana, ¿entendemos nosotros lo que está en juego? ¿Entendemos nosotros lo que está en juego? Nuestra alma, el alma de nuestros seres queridos, la eternidad con Cristo o sin Cristo, tuya y de nuestros seres queridos. Y eso. Y le hablo a usted y le hablo para que reflexionemos, para que seamos retados al propósito por el cual Dios nos ha llamado. Los que han conocido y oído la verdad, pero se están dejando atraer
por las pasiones, por los deseos de su carne y del mundo, tengan cuidado. Tengan cuidado. Tengan cuidado. Hebreos, en el libro de Hebreos dice: ay de aquellos que conociendo la verdad vienen y se apartaron. Ay de ellos. Porque nosotros, si usted es hijo de Dios, si es hija de Dios, usted sabe la verdad. Y tiene las herramientas, lo he dicho una y otra vez, para decir no al mundo, para decir no al pecado, para levantarse donde se puede encontrar. Si está desanimado, está desalentado, levántate y resplandece, porque la gloria de Dios está sobre ti. El enemigo puede afligirnos, sí, pero no puede destruirnos. El enemigo puede causar situaciones en nuestra vida que nosotros estemos allí de golpe, pero el Señor nos da la autoridad y la fuerza para levantarnos en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, con esperanza, con fe y con firmeza en Cristo Jesús. Amén, hermano. En segundo lugar, en los últimos días los cristianos debemos vivir con una actitud de sabiduría. ¿Con una actitud de qué? De sabiduría. Estoy en 1 de Pedro capítulo 4, ahora el versículo 3, lea conmigo. Basta ya el tiempo para haber hecho lo que agrada a los gentiles, a los que no tienen a Cristo, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y les ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Ahora, Pedro, el apóstol que escribe esta carta, sabía que ya hemos pasado bastante tiempo viviendo como si fuéramos del mundo. Antes éramos del mundo. Ahora somos llamados a vivir como hijos de Dios, como cristianos, como discípulos de Cristo, como seguidores de Cristo. Y es una pérdida tremenda, hermano, que un cristiano viva como si fuera del mundo, para no decir otra cosa. Pero es una pérdida terrible. ¿Sabe a quién nosotros, y me involucro allí, afectamos cuando lamentablemente no vivimos como hijos de Dios, sino como si fuéramos del mundo? No afectamos solamente al hermano, a la hermana o a la iglesia. Afectamos a Cristo Jesús. Afectamos al evangelio. Afectamos a que las personas sin Cristo se agarren, y el enemigo que está en ellos dominando sus mentes se agarre para decir: mira, pero este hermanito, esta hermanita, este otro, mira cómo viven. Y siempre escucha usted ese dicho que está mal dicho, que dicen, si el hermano tal es evangélico, yo soy pastor. Si el hermano tal es esto, yo soy esto otro. Sí, hermano, porque nuestro testimonio o levanta el evangelio o disminuye el alcance del evangelio. Por eso que nos dice: ustedes son como esa luz al mundo. Esa luz no se coloca debajo de un almud, debajo de una mesa, sino se coloca arriba. Se coloca en un atril, en un poste, para que brille y para que el mundo vea la verdad y la luz de Cristo. Pero no es solamente nuestras palabras, es nuestra vida. Y eso el Señor nos llama. El Señor no nos llama a ser inconstantes, hermanos. Santiago capítulo 1 versículo 8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué significa doble ánimo? Hablando bíblicamente, un cristiano, una cristiana doble ánimo es aquel que hoy en día está afirmado, fortalecido en el Señor, orando, clamando, lleno del Espíritu Santo, pero de repente al otro día, o una tibieza, hermano, o con una frialdad, que usted se le acerca para enfriar helado. De una vez. Usted hace la fórmula del helado y una vez se la pega al lado y ahí se enfría la paleta. De lo frío que puede estar esa persona. Sí, y así, papá, hoy está aquí. Bueno, ¿y qué pasó con el hermanito? ¿Y qué pasó con la hermana que estaba hoy tan fría? Y hoy está así. Y viene Dios y le da un despertar.
levántate, y si otra vez se pone y fino, y vuelve otra vez, y para acá y para allá. Pero como no ha aprendido a disciplinarse en el Señor y no ha entendido que tiene una debilidad en su vida, no batalla por esa debilidad, sino que sigue entonces otra vez, y de repente otra vez, ¡pum!, vuelve a caer. Y es inconstante. Y vive ese círculo vicioso, hermano. Se levanta, se cae. Se levanta, se cae. Está como el niñito que venía y lloraba y se reía, lloraba y se reía, lloraba y se reía. No, hermano, el Señor no nos llama a esto. Por eso que dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y si usted va a capítulo 4, versículo 8 de Santiago, dice, acérquense a Dios. ¿Cómo yo dejo de ser inconstante? ¿Cómo yo dejo de ser doble ánimo? Aquí les dejo esta simple palabra de Dios. Aquí está, Santiago 4:8. Acércate a Dios. ¿Cómo vas a dejar de ser doble ánimo? Acércate todos los días a Dios. ¿Por qué? Porque Él se va a acercar a ti. Y ustedes, pecadores, dice, limpien las manos. Y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Aquí está lo otro. Acércate a Dios. Apártate del pecado. Y purifica todos los días tu mente y tu corazón. Y dejaremos de ser de doble ánimo, de ser inconstantes en nuestros caminos. Pero tristemente, muchos en sus corazones piensan que todavía tienen tiempo de jugar con Dios, de hacer la voluntad de aquellos que no tienen a Cristo. Y es así, hermano. Es lamentable. Jóvenes, adultos, piensan que, bueno, lo que pasa es que yo fui para la iglesia porque cuando era muchacho o era muchacha, vi una estadística donde preguntaban por qué los jóvenes cuando llegan a cierta edad, jóvenes de una casa cristiana, cuando llegan a cierta edad, ¿por qué dejan el evangelio? Escuche esto, hermano. Jóvenes que ya desde niños se criaron en la iglesia, en el evangelio y activos y esto, aquello, alabanza, adoración, no sé, lo que fuera. Pero de repente llegan a una edad y se acabó. Se fueron al mundo. Porque el ejemplo testimonial en su hogar no fue firme. Sus padres, que debieron ser ese ejemplo en su casa, en su hogar, no dieron el fiel testimonio. Y lamentablemente fueron inconstantes, fueron doble ánimo, para no decir otra cosa. Y ellos no tuvieron un fundamento. Ellos veían a sus padres en la iglesia una cara, pero adentro en la casa era otra cara, totalmente diferente. Y no tuvieron un firme fundamento. Y por eso es que se van. Y los padres dicen, bueno, ellos toman la decisión. Bueno, sí. Y aquello, y esto, y aquello. Y después, oren por mi hija, oren por mi hijo, oren por esto. Y perdonen que sea así tan directo, pero es la verdad. No estoy siendo cruel, es la realidad. Cuando los culpables como padres somos nosotros. ¿Y dónde comienza todo, hermano? En nuestra vida. En nuestra vida como hijos de Dios, como hijas de Dios, como cristianos. Y nosotros los que tenemos hijos pequeños tenemos que entender eso. Pastor, pero es que estoy yo solo o estoy yo sola como cristiana. Pues haga doble sacrificio en el Señor. Y sea de fiel ejemplo en su hogar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Pero no porque tú creíste solamente, sino porque tú te has convertido en un ejemplo fiel de un hijo de Dios, de una hija de Dios. Para que tus hijos vean que en medio de la adversidad, en vez de decaer, te pones allí delante del Señor. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Estamos en esto, vamos a alabar a Dios. Pero papá, ¿por qué vamos a alabar a Dios? Porque sí, porque Él es bueno. ¿Cuántas veces muchos de nosotros hemos orado y hemos llegado al Señor? Señor, una ocasión, nada, no teníamos nada. Vamos a darle gracias a Dios. Voy a orar en fe. Y no teniendo nada, Señor, gracias por el alimento. Gracias porque ya tú has provisto. Gracias porque ya tú, Señor, has sido bueno.
y nos ha dado. Y mi hija me ve y me dice, y papá, Dios provee. ¿Crees que Dios es bueno? Sí, Dios va a proveer. Ya verás. Y en la tarde, una bendición de Dios. Dios proveyó. Y mi hija dijo, papá, yo de ahora en adelante voy a orar así. No voy a orar porque Señor provee, no, sino debe decir, Señor, gracias porque tú cumples tus promesas. Gracias porque ya tú has provisto. Ahí tenemos que nosotros aprender a ser ejemplo para nuestros hijos. En toda nuestra manera de vivir, hermano. ¿Sí está conmigo? Pero muchos cristianos quieren experimentar el mundo, hermano. Así como las personas que dicen que psicológicamente no vivieron una adolescencia y cuando ya tienen 40, entonces quieren vivir la segunda adolescencia. No sé si me dan a entender. Hay gente así, hermano. Hay tanto hombres como mujeres que los ve como si fueran quinceañeros o quinceañeras. Y bueno, ¿y este hombre qué le pasa? ¿O esta mujer qué le pasa? Y quieren volver otra vez. Ojo, ya yo pasé esa etapa, ¿no? Pero entiende, hermano, así también muchos cristianos que siendo hijos de Dios quieren otra vez volver a... No, es que yo no experimenté esto en el mundo y como que voy a hacerlo. Tenga cuidado. Porque ahí la muerte puede colarse. La Biblia dice, en uno de los proverbios, le dice al hombre, ten cuidado. No solamente de la mujer ajena, sino de la mujer que quiere tu mal. Porque si caes en sus redes, estoy parafraseando, la muerte tocará tu puerta. Y muchos han muerto. Muchos han perecido, han perdido todo, incluso su propia vida, por querer experimentar cosas del mundo cuando ya Dios les ha librado por completo. Muchos quieren confundir la libertad en Cristo Jesús con libertinaje. Y esta es una palabra de reto para nosotros, hermanos. Por eso es que dice allí Pedro otra vez, basta ya del tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles, a los que no tienen a Cristo. Porque ellos andan en lascivias, en concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, idolatrías abominables. Ya no podemos nosotros ni siquiera darnos esa libertad o libertinaje. Hemos sido libres para adorar a Dios. Hemos sido libres para caminar en santidad. Hemos sido libres para llamar a Dios Padre. Pero no para volver a lo que ya Dios nos ha libertado. Pero cuando usted se sostiene, cuando usted se mantiene firme en el Señor, mire lo que dice la palabra. A estos sin Cristo les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y les ultrajan. Sí, entonces les parece que nosotros no vivimos como ellos y les parece mal. Mire cómo es posible que esta persona viene y no acciona, no dice las mismas palabras que nosotros o no se aprovecha. No se aprovecha de lo que otros se aprovechan, sino que anda en integridad. Y hay quienes les molesta que los cristianos andemos en integridad. Hay un dicho del mundo que dice que cada ladrón juzga según su condición. Según con la condición que te encuentres vas a juzgar. Si tu condición es en la carne, juzgarás según la carne. Si tu condición es en el espíritu, juzgarás según el espíritu. Ay, hermanos, cuando no practicamos el pecado que nos rodea, ¿sabe por qué se molestan? ¿Sabe por qué la gente que es mala, vamos a decirlo así, que tiene la maldad en su corazón, se molesta cuando se encuentra con alguien que es diferente, con un hijo de Dios, con un ángel de Dios que quiere cumplir con la palabra? Porque usted, cuando busca obedecer a Dios, cuando usted no practica el pecado que le rodea, lo que otros hacen, usted condena a esas personas que sí practican el pecado con su integridad y con su búsqueda de Dios. Ellos se ven reflejados en un espejo y ellos ven la maldad que se les rebota a ellos mismos en contraste con lo que Dios hace y sigue haciendo en usted. Y eso les molesta.
El espíritu maligno que está en ellos los carcome y entonces comienzan a hablar mal de usted, del Hijo de Dios. Mire, este se cree un santurrón. Ah, sí, porque, sí, este sí. Y comienzan a decir que todo tipo de cosas. ¿Qué nos toca a nosotros? ¿Defendernos? No. Tenemos un defensor. Tenemos a un Señor que se levanta como poderoso gigante. Y hay de aquellos hermanos que se atreven a levantar su mano contra un hijo de Dios, contra un pequeñito, una pequeñita de Dios, porque dice la palabra que mejor es que se ponga una piedra de molino en el cuello y se tire a lo profundo del mar antes de caer en las manos del Dios vivo. No se defiende usted. Deja que el Señor le defienda. Y siga accionando como Dios le indica, como la palabra le indica. Y verá, como dice la palabra, el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Cada uno de nosotros daremos cuenta, y los que nos ultrajan también darán cuenta al que está preparado para juzgar, como dice el versículo. Dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan según el Espíritu. Proverbios 3:31 dice, no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es ¿con quién? Con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Amén. Hay una porción ahí en Pedro, en la anterior, cuando dice, y quiero aclarar esto, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Y lo aclaraba con un hermano ayer, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivos en espíritu según Dios. Y teológicamente hablando, allí se habla, y quiero que preste atención a esto, para que usted aprenda hoy esta otra parte, de que el Señor Jesús cuando muere, dice que Él baja a las profundidades. Entienda algo, Cristo Jesús, Él vivió en el tiempo de la ley. Él no vivió el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia se establece en el momento, algunos dicen que cuando Cristo dijo consumado es, otros dicen que cuando vino el Espíritu Santo y se quedó, comienza el tiempo de la gracia. Comenzó después de que Cristo cumplió su propósito. Y en ese tiempo de la ley, dice la palabra que en el Antiguo Testamento y también no en la parábola, pero sí en el hecho de Rico y Lázaro. ¿Sí se acuerda de eso? Cuando estaba tanto lo que ellos llaman el seno de Abraham, nosotros lo conocemos como el paraíso, ¿ok? Juntos, no juntos en el sentido de que, sino que podía verse uno al lado del otro. Ahí hay una gran cima, una gran barrera, un gran precipicio que separaba el Hades, el lugar de tormento, del lugar donde estaban los justos. Vino Jesús cuando muere, Él baja a estos lugares. Y la palabra allí, predicar, significa, en su original dice que Él proclamó, Él dio el anuncio que su obra redentora había sido cumplida. No es que vino, porque algunas personas vienen y dicen, pero entonces Él bajó a las profundidades donde estaba el Hades, donde estaba también el seno de Abraham, y les predicó, y muchos de ellos fueron salvos. No es así. Escrito está que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio. Decidió en la justicia con Dios, seno de Abraham. Decidió rechazar a Dios o rechazar a Cristo, lugar de tormento, el Hades. Y allí ninguno pasa de aquí para allá o de allá para acá. ¿Qué es lo que pasa? Jesucristo bajó y llegó y le dijo, he cumplido. Yo soy el Hijo de Dios y toda potestad me es dada en los cielos, debajo de los cielos, arriba, en todo lugar. Yo soy el Hijo de Dios, yo vencí a la muerte, vencí al pecado. Y dice entonces que cuando Jesucristo asciende, llevó cautiva la cautividad. Y esa palabra se refiere a que Él tomó lo que ellos llaman el seno de Abraham, que estaba también ahí en el centro de la tierra, donde está el Hades, el lugar de tormento, y lo llevó
al tercer cielo, porque el lugar de espera para los justos estaba cautivo al lado del Hades. Pero entonces Él tomó ese lugar y lo llevó al tercer cielo. De ahora en adelante, cuando una persona que ha creído en Cristo muere en esta tierra, su alma va directamente al tercer cielo, al lugar de espera en Cristo Jesús. Pero el que muere sin Cristo, inmediatamente va al Hades, al lugar de tormento. Amén. Entonces ahí aprendimos eso. Amén, hermanos. ¿Sí aprendimos? Qué grande es la palabra, ¿no? En tercer lugar, ¿cómo debe ser nuestra actitud? En los últimos días los cristianos debemos vivir con una actitud de oración seria. Con una actitud de oración seria. Versículo 7 de 1 de Pedro capítulo 4 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. En oración. Hermanos, este es el llamado de Dios para todos nosotros. Muchos de los cristianos que piensan que Jesús viene, fallan en no aplicar de manera apropiada este llamado del Señor. Porque este es un llamado directo para todos. Sed sobrios y velen en oración. ¿Qué es ser sobrios? Ser sobrios es tener una mente clara, una mente sensata, una mente disciplinada. Pero para tener una mente clara, sensata y disciplinada, debemos renovar todos los días nuestra mente en el Espíritu Santo. Todos los días nuestra mente tiene que renovarse en el Espíritu Santo de Dios. Afirmar nuestra mentalidad, tener la mente de Cristo y llenarnos de la palabra de Dios. Porque cuando usted se llena su mente de la palabra de Dios, usted satura su mente y está libre de influencias que van a nublar su juicio, que van a nublar su sensatez y le van a ayudar a tener madurez espiritual. Ser sobrio significa desarrollar su madurez espiritual, manteniendo nuestros pensamientos y nuestros comportamientos centrados en la palabra de Dios. Ser sobrios, hermanos, es no ser amargados. Les hablaba la semana pasada precisamente acerca de la amargura. Porque la amargura puede contaminar no solamente su vida, su corazón y apartarlo de la gracia, sino puede contaminar a otros. Ser sobrios es no sea amargado, no sea amargada, sino sea consciente de que las cosas que sobrevienen, le sobrevienen a todo el mundo. Y aprenda a controlar las emociones, a vivir con seriedad y con responsabilidad de quienes somos en Cristo Jesús. ¿Sí está conmigo? Pero también nos dice, velen en oración. Velen en oración. La palabra velar no significa allí soporte sueño. No, hay que velar, vamos a hacer vigilia todas las noches, todos los días, y usted soportando sueño. No significa soportar el sueño o no dormir. La palabra velar allí significa mantengan su corazón y su mente vigilantes y listas para el regreso de Cristo Jesús. Oren, busquen, clamen. Velar significa estén alertas, sean prudentes, manténganse despiertos espiritualmente, anticipando el retorno de Cristo Jesús para resistir las tentaciones y las obras del enemigo. Y para resistir las tentaciones y las obras del enemigo tenemos que estar constantemente alertas, vigilantes, en oración, sin cesar, para mantenernos puros, en guardia contra el pecado y contra las distracciones del mundo. Porque mire que estamos llenos de distracciones en este tiempo. Velar, hermanos, estar alertas, ¿para qué? Para resistir la tentación, porque la tentación va a venir siempre. Para no caer en las trampas del pecado y del enemigo que va a querer debilitarte, que va a querer entibiarte y que va a querer destruirte. El enemigo viene es para hurtar, matar y destruir. Velar, hermanos, dice aquí, es estar preparados en todo momento para presentarnos delante de Dios cuando nos toque. Pues que, miren, en estos últimos tiempos he tenido
una conciencia mayor de que nosotros no sabemos el día que nos toca. Nosotros podemos proyectarnos, mañana voy a hacer esto, pasado mañana, dentro de un año, pero ¿y si nos tocare? Como el hombre que dice, he prosperado en todo, tengo mis graneros llenos, voy a tumbar este granero y lo voy a hacer más grande, voy a hacer esto y aquello, para acá, para allá. Pero le dice el Señor, necio, ¿no sabes que mañana van a pedir tu alma? ¿Quién se quedará con eso? Hermanos, en cualquier momento el Señor puede llamarnos. O puede venir, o puede llamarnos a su presencia. Y tenemos que estar velando todos los días. Nuestra oración también tiene que ser, Señor, gracias por el día de hoy. Si mañana me das un despertar, bueno, gloria a Dios, seguiré adelante. Pero si no, bueno, estoy preparado contigo. Estoy listo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, Señor, todavía no? Dame un chancecito más. Ya va, espérate, Señor. Cuando nos asusta. Uy, Señor, aguántate. ¿Cómo nos gustaría a nosotros ser como ese rey de Israel que el Señor le dijo el tiempo en que iba a morir? Si no sabe usted, hubo un rey que supo cuánto tiempo le quedaba de vida. Pero eso fue una escaramuza fuerte que le hizo al Señor. ¿Sí? Pero nosotros no sabemos. Y tenemos que estar preparados. Y eso es velar. Velar, hermanos. Velar para mantener nuestros corazones preparados para nuestro encuentro con Cristo Jesús. Y debemos velar para tener discernimiento de las obras de Dios y de la influencia del enemigo en nuestras vidas. Para tener discernimiento, escuche bien, hermano, real en el ámbito espiritual, en lo que acontece a nuestro alrededor, en el ámbito político, y saber dónde está la verdad y dónde está el engaño. Debemos velar para esto también. Y en cuarto y último lugar, en los últimos días, los cristianos debemos vivir con una actitud de amor. Debemos vivir con una actitud. Versículo 8 dice, y ante todo, tened entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de ¿qué? De pecados. Hospédense los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué tan importante es amar a los que nos aman? Mucho. Pero qué importante también es amar a aquellos que no nos aman. También. Porque el segundo mandamiento es este: amarás a tu prójimo. ¿Y de qué vale si amamos a los que nos aman y no amamos a nuestros enemigos? Porque el que te hace mal, hazle re mal. ¿O qué dice la Biblia en el Nuevo Testamento? Al que te hace mal, hazle bien. Al que te maldice, bendícelo. Yo pensé que iba a decir, di mal de él también. Sea usted anatema. ¿Y qué es eso? Bueno, vea usted la Biblia. No, bendícelo. Sí, hermano, porque ahí se demuestra también lo que somos. Porque el amor, ¿qué es lo que hace? Cubrirá multitud de pecados. Tanto las personas que estamos amando, como los pecados de la persona que está siendo también amada. Cuando el amor abunda en la comunión de la iglesia, muchas ofensas pequeñas, que pueden ser como chinches pequeños que se van metiendo, son quitadas de en medio. No es tanto la ofensa grande que utiliza Satanás para dañar a la iglesia. Son esas pequeñas incomodidades que pueden irse acumulando una detrás de otra, y el enemigo puede usarlas para crear una bomba que puede destruir una iglesia. O la vida de un hermano o una hermana, o la relación de hermandad entre los hermanos en Cristo, o en una familia. Pero cuando hay ese amor vivencial, entonces ese amor cubre multitud de pecados porque hay perdón. Amén, hermanos. Hospédense los unos a los otros sin murmuraciones. Ayuden, sean servidores.
Ese es el principio. Seamos servidores. El amor se transforma o se demuestra en acciones de servicio. El amor, como dice mi hermana, en acción. El amor es acción. No amor de palabra, sino acción. Y cuando habla de murmuración, hermanos, no murmures de tu hermano. Aléjate de la murmuración, del chisme, de la contienda. ¿Por qué? Porque son obras de la carne. Son obras de Satanás. Y cada uno según el don que ha recibido, ¿qué debe hacerlo? Ministrarlo. Servicio. ¿Quién no tiene un don espiritual aquí? ¿Quién tiene don espiritual aquí? Cada uno de nosotros. Pues ministrelo a los demás. Porque si no lo hace, ¿qué está haciendo entonces? No es un buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Y entonces la gracia de Dios usted la está desperdiciando. Dios nos ha dado su gracia y nos ha dado dones espirituales para que ministremos esos dones espirituales a los demás, bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Amén. Termino con esto. Hermanos y hermanas, reflexionemos. Reflexionemos. ¿Cómo está siendo nuestra actitud como hijos de Dios en este tiempo? ¿Estamos siendo verdaderos testigos de Cristo? ¿Estamos siendo verdaderos discípulos de Cristo en estos momentos? Se lo vuelvo a decir, mi hermano, mi hermana, reflexionemos. ¿Por qué? Porque al Señor le vamos a entregar cuentas. Y más pronto de lo que creemos. Pregunto otra vez, ¿qué tipo de cuentas quieres entregar a Dios? ¿Qué tipo de cuentas queremos entregar a Dios? Les digo con todo el amor, estamos a tiempo. Por favor, dígale que está a su lado, hermano, estamos a tiempo. ¿A tiempo de qué? De avivar el fuego del Espíritu Santo en nosotros. De forma individual primero, pero también como iglesia de Cristo, como un solo cuerpo. Y de cumplir con el llamado del Señor para nosotros, su iglesia. Ser fieles, hermanos, a su llamado. Ser fieles a su propósito, predicar el Evangelio. Hacer discípulos, pero no solo con palabras, sino con poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre de fe. ¿Cómo se logra? Con una renovación personal. Pero eso es decisión de cada quien. Yo puedo enseñarles, yo puedo mostrarles la palabra, pero es usted quien decide seguir la palabra o seguir lo que su carne quiere. Es decisión de cada quien, en el Espíritu Santo. Y eso se logra, hermanos, puedo decirlo, con decisión de cambio y con acción de cambio. Se logra con una relación real, creciente con Dios, por medio de su palabra y por medio del Espíritu Santo. Póngase de pie. Y te digo hoy, te pregunto hoy otra vez, ¿qué decisión tomas? ¿Qué decisión tomas, mi hermano, mi hermana? ¿Qué decisión tomas, iglesia? En nuestras manos está. Yo he tomado mi decisión, la misma que dijo Josué, como siervo de Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es mi decisión. Pero está también su decisión, mi hermano. Porque la iglesia camina como un solo cuerpo. La cabeza no se puede mover sola, ni un brazo se puede mover solo. Es todo el cuerpo de la iglesia. Y si decidimos tener la actitud de los cristianos del primer tiempo, vamos con Cristo. Adelante. Vamos a tener batallas, hermano. Uy, sí. Vamos a tener ataque del enemigo. Sí. Pero en Cristo somos más que victoriosos. En Cristo tenemos la victoria. En Él, usted y yo, somos luz del mundo. Vivamos como luz al mundo, hermano. Padre Celestial, bendecimos tu nombre. Gracias te damos por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Y gracias, Señor, por el sacrificio tuyo. Porque padeciste en la carne para enseñarnos a nosotros compromiso.
para enseñarnos a nosotros a tener una actitud diferente, una actitud que te honre a ti en ese tiempo que nosotros estamos viviendo, así como los hermanos de la primera iglesia. Te ruego en el nombre de Jesús que cada hermano de los que estamos aquí presentes, de que cada persona que escuche esta tu palabra sea edificada en ella, sea fortalecida en ella, pero sea retado, sea retada, y hayamos reflexionado en cómo es nuestra actitud como hijos de Dios, como hijas de Dios. Estamos a tiempo para cambiar, estamos a tiempo para seguir creciendo, estamos a tiempo para mejorar, estamos a tiempo para ser instrumentos de gloria y honra para el Señor. Señor, glorifícate en tu iglesia, glorifícate en tu iglesia en el mundo entero, glorifícate en tu iglesia en Latinoamérica, glorifícate en tu iglesia en Venezuela, glorifícate en tu iglesia en cada estado, glorifícate en tu iglesia, Señor, en el municipio Camaguán, y glorifícate en esta humilde congregación. Glorifícate, Señor, en tu pueblo, glorifícate en cada una de las almas, corazones de los que estamos aquí reunidos, Señor, porque aquí mis hermanos no están para escuchar a un hombre. Aquí estamos todos juntos para adorarte, para alabarte, para honrarte, para aprender tu palabra y para ser edificados en ella. Oh Dios, en el nombre de Jesús, glorifícate, Señor. Sánanos, sana nuestra mente, sana nuestro corazón, sana nuestra alma. Avívanos, Señor, y que podamos tomar el compromiso de nosotros avivar el fuego de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, porque eso nos toca, mi hermano y mi hermana, a nosotros. A ti te toca avivar el fuego del Espíritu Santo en ti. Ese es tu llamado también. El Señor pone su parte, pero usted y yo tenemos que poner la nuestra. ¿Qué tan dispuestos estamos? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Pues simplemente clama al Señor. Levanta tus manos a Él y dile con toda propiedad, con todo tu ser: Señor, aquí estoy. Heme aquí, dispuesto estoy, dispuesta estoy. Señor, me encuentro debilitado, debilitada, decaído, decaída, pero en mi corazón hay un anhelo de tu presencia, hay un deseo de tu presencia. Mi carne quiere dominarme, mi carne quiere hacerme sentir decaído, pero mi espíritu quiere avivarse en ti, Señor. Señor, hoy tomo un compromiso contigo. Hoy tomo ese compromiso de avivar el fuego de tu Espíritu Santo en mi vida, de ser lleno de ti, de tu presencia, de buscarte aun cuando no quiera, aun cuando no lo desee, de arrodillarme delante de tu presencia y de clamar por ti, de acercarme a ti. Señor, ayúdame a no ser inconstante en mis caminos. Ayúdame a no ser de doble ánimo, sino a batallar, a pelear la buena batalla y a lograr, Señor, vencer en esa debilidad para que tú crezcas en mí. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh Dios, glorifícate en esta iglesia. Glorifícate en cada hermano y hermana, Señor. A los que están aquí, Señor, pasa tu mano de poder y sanidad. Reprende, Señor, toda acción del enemigo. Reprende todo pensamiento inicuo de la carne y también del enemigo. Y cúbrenos, Señor, con tu armadura. Hoy, Señor, te ruego que cubras con tu armadura poderosa a tu iglesia Getsemaní. Que cubras a cada miembro de esta congregación. Pero también, Señor, te ruego que pases tu mano de sanidad y poder. Levante su mano allí en el nombre de Jesús. Señor, toda enfermedad de espíritu, de alma y de cuerpo, toda acción del enemigo, toda cadena de maldad, toda atadura que el enemigo quiera colocar sobre la vida, sobre la mente, sobre el corazón o sobre el cuerpo de tu iglesia,